Karen Díaz. Ser árbitra no comienza cuando suena el silbato. Empieza desde antes, mucho antes. ¿Y qué creen? Tampoco termina cuando acaba el partido. Una de las primeras veces que yo arbitré en una cancha como árbitra profesional fue en una cancha de tierra. Había vacas cruzando esa cancha. La tribuna era de cemento y estaba medio construir. El vestidor era un espacio improvisado debajo de la grada. No había estadio, no había pasto y no había público. Los 3 árbitros llegamos 2 horas antes, con traje, con los zapatos bien boleados, con una maleta limpia y ordenada. Nadie nos lo pidió. Sin cámaras, sin público, sin nadie que nos estuviera viendo. Ahí entendí una regla que no viene en los reglamentos. Las reglas no solo importan cuando alguien te está viendo, importan sobre todo cuando nadie lo hace. Ahí aprendí que ser árbitra no es solo pitar partidos, es cuidar de una responsabilidad. Porque si yo exijo respeto dentro de la cancha, no puedo vivir saltándome las reglas fuera de ella. Así que por eso me he convertido en ese tipo de persona que si ve una fila no se mete, cuando está en el avión no se quita el cinturón hasta que se apaga la luz, y cuido no dejar el carrito del súper en medio del estacionamiento. No porque alguien me vaya a regañar, no porque alguien me vaya a grabar, a subirme a redes sociales, sino porque yo sé lo que represento. La autoridad es no hacer excepciones contigo mismo y cumplir, incluso cuando podrías no hacerlo. Y aún así, hacer las cosas bien no te salva de equivocarte. Me pasó en el escenario más grande que existe, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Fue la primera vez en la historia que una tripleta arbitral estaba conformada por árbitras mujeres para dirigir un partido masculino. Costa Rica contra Alemania. Millones de ojos encima. 3 mujeres dentro de la cancha. Una historia que no era solo mía. Y me equivoqué. No fue una jugada espectacular, una falta violenta. Fue algo más incómodo. Fue una duda. El balón venía desde media cancha. Un pase de trámite, como de esos que pasan cientos en un partido. Un defensor que le cede el balón a su portero. Ese portero, Keylor Navas, un portero de talla mundial, que ha resuelto esa jugada toda su vida. Yo pensé, lo va a resolver. Yo estaba en la línea de banda, a unos metros de la línea de meta, en la posición correcta, pero quieta. El balón llegó a Keylor y por un momento todo parecía normal. Pero el balón se le escurrió. Rodó lentamente hacia atrás, yo di un paso, luego otro, pero ya estaba demasiado lejos. Ya no sabía si el balón había pasado. El balón pasó, aparentemente, pero no tenía certeza. Keylor Navas dio la media vuelta, tomó el balón con sus manos y siguió. En ese momento, repito, me di cuenta de algo terrible. No tenía certeza. No sabía si el balón había salido, no sabía si debía levantar mi bandera. Y cuando eso pasa, cuando no sabes, en mi trabajo,
Cuando no sabes, no puedes adivinar. Así que tomé la única decisión valiente que tenía en ese momento: seguir el juego, seguir adelante. Pero mi cuerpo ya sabía lo que la mente apenas estaba aceptando. No fue un error técnico, fue un error de carácter. Me confié en lugar de actuar. En el medio tiempo, no recordaba haber saludado a los jugadores, no recordaba el ruido de un estadio lleno, no recordaba ni siquiera el inicio del partido. Solo recordaba una cosa: me había equivocado. Y ahí entendí otra cosa que tampoco viene en los reglamentos. La autoridad no se pierde cuando te equivocas, se pierde cuando te escondes del error. Así que salí al segundo tiempo con una sola decisión: volver al partido, volver a arbitrar como si estuviera en esa cancha de tierra, sin cámaras, sin público. Porque la justicia no se pierde cuando fallas, se pierde cuando te mientes después de fallar. Mentirte es decirte: no fue tan grave. El contexto de la jugada lo explica. Nadie se dio cuenta. Oye, alguien más también falló. Mentirte es acomodar la historia para poder dormir tranquilo. Y cuando te mientes, la justicia deja de existir. Y ahí ya no importa el error. Lo que se rompe es algo mucho más grave: tu autoridad. Hasta hoy no he vuelto a ver ese partido. No lo he visto. No porque no aguante verme fallar, sino porque sé lo fácil que sería empezar a explicarme. Verlo sería pausar la jugada, buscar el ángulo, convencerme de que no fue tan claro, que cualquiera habría dudado, de que la velocidad, el contexto, la presión, de que de verdad no fue tan claro. Y ahí aprendí otra cosa muy temprano: no todos los errores se revisan, porque revisarlos es el primer paso para suavizarlos. No ver ese partido, no verlo, fue mi forma de no negociar conmigo, de no acomodar la historia. A ver, y no hablo todo esto desde la perfección, yo también me equivoco. Les cuento rápidamente, por ejemplo, que el otro día iba saliendo del fraccionamiento donde vivo y para salir tienes que pasar una aguja, tiene que pasar un carro, que baje la aguja, después sigues tú y así, ¿no? Entonces el carro de adelante iba lentísimo, lentísimo. Yo me desesperé, ni siquiera llevaba prisa, pero me pegué y no esperé a que bajara la aguja. Y la aguja casi me da y casi me la llevo. Me dio mucha vergüenza y después de eso solo manejé en silencio. Cuando se acaba el partido, cuando las luces se apagan, cuando ya no hay silbato, la pregunta no es si acertamos o fallamos. La pregunta es si podemos vivir con eso. Porque ahí empieza otra cancha. Una cancha sin árbitros, sin VAR. Y ahí empiezan las negociaciones, porque nadie te está viendo. Nos estacionamos en línea amarilla porque es solo 1 minuto. Nos metemos a la fila porque nadie se va a dar cuenta. Hablamos mal de alguien porque solo estoy desahogándome. Metemos refrescos al cine porque las empresas ganan millones. Consumimos cosas que no nos hacen bien y nos decimos que es normal, que todo el mundo lo hace. Y cuando eso pasa, no rompemos una regla. Lo que se rompe es algo mucho más delicado. Rompemos una versión que teníamos de nosotros mismos y comenzamos a vivir en una versión que nos conviene más.
Y cuando nos acostumbramos a vivir así, dejamos de corregirnos, dejamos de incomodarnos, dejamos de escucharnos. Y ahí empezamos a movernos en una zona donde todo es explicable, donde todo tiene una razón. Y ahí pasa algo muy peligroso. Ya no sabemos si lo que hacemos está bien o solo está justificado. Hasta que un día, cuando sí importa de verdad, cuando la decisión pesa, cuando el error no es pequeño, ya no sabemos decidir, porque llevamos mucho tiempo sin arbitrarnos. Yo aprendí en una cancha de tierra, sin cámaras, sin público, pero había reglas y había valores. La vida siempre te va a ofrecer crecer a cambio de algo. A veces te va a pedir que veas hacia otro lado. A veces que te expliques. A veces que hagas una excepción. Y a veces que te calles. Y casi siempre te la vende bien. Te dice que es madurez, que es adaptarte, que así es como funciona el mundo. Pero no, eso en realidad es renunciar a lo que sabías correcto cuando nadie te estaba viendo. Porque los valores no se pierden de golpe, se negocian. Primero un poco, luego otro poco, hasta que un día despiertas viendo en el espejo a alguien que funciona, pero que ya no respetas. Por eso, para mí, crecer no es llegar más lejos. Crecer es volver a esa cancha de tierra y arbitrar igual, con las mismas reglas, con los mismos valores, sin excusas. Porque al final, no importa hasta dónde lleguemos. Importa si podemos llegar ahí sin mentir y con los zapatos bien boleados. Muchas gracias.